Página 1. King James y la historia de la homosexualidad, Michael B. Young, 2000. Introducción. Jacobo VI y I, de quien deriva el nombre de la versión King James de la Biblia, tuvieron una serie de conocidos favoritos masculinos. Nadie niega que estas relaciones fueran amorosas, pero, ¿eran sexuales? Michael B. Young combina la historia política con estudios recientes sobre la historia de la sexualidad para responder a esta pregunta. En términos más generales, demuestra que los favoritos de Jacobo tuvieron un impacto negativo en la familia real, la corte, el parlamento y la nación en general. Sus contemporáneos incitaron a una corte sodomítica y una nación afeminada, desenfrenada sexual. Algunos instaron a Jacobo a adoptar una política exterior más viril, embarcándose en la guerra. Querían que demostrara cuán duro y masculino era, como todo gran rey y guerrero. La reina Ana fomentó un espíritu marcial y moldeó a su hijo mayor para que fuera más varonil que su padre. Las repercusiones continuaron tras la muerte de Jacobo, restando valor a la monarquía y contribuyendo al estallido de la guerra civil. Quienes conozcan la historia de la sexualidad encontrarán aquí sorprendentes indicios de la homosexualidad y la homofobia modernas. El lector general encontrará un mundo de intriga política teñido de sodomía, pederastia e inestabilidad de género. Para quienes se inician en el tema, el libro comienza con un útil resumen de la vida del rey Jacobo I. Las acusaciones de homosexualidad del rey Jacobo I, hechas durante su vida y en la generación posterior, conmocionaron el mundo político de la Inglaterra de los primeros Estuardo. En esta cautivadora historia del monarca y su época, Michael B. Young relaciona estas acusaciones con el debate actual entre historiadores sobre el origen de las concepciones modernas de la homosexualidad. Al situar las afirmaciones de homosexualidad en el contexto de la interacción entre la sexualidad y el género en la Inglaterra de principios del siglo XVII y las ideas de gobierno, paz y guerra, Young argumenta que los orígenes de la concepción moderna de la homosexualidad son anteriores a lo que se creía y que, a principios del siglo XVII, ya eran evidentes. La principal prueba que aporta es el tono apagado que percibe en estas acusaciones contra Jacobo y la ausencia en ellas de ideas sobre la sodomía como un otro absoluto, que se ha argumentado que caracterizan a la Inglaterra moderna temprana. Al combinar la investigación sobre la historia de la homosexualidad con la historia política, el tratamiento que Young da a la homofobia, el afeminamiento, la hombría y la política sexual en la Inglaterra jacobina no solo explora las repercusiones de la homosexualidad de Jacobo en el reinado de su hijo Carlos, sino que muestra cómo los historiadores anteriores han malinterpretado el tema de la homosexualidad de Jacobo y subestimado sus consecuencias políticas. Lo que sí queda claro, es que en estos asuntos tan delicados, lo que se ve, no se cuestiona. Hay cosas que no se pueden ocultar por más que se hagan intentos. Jaime VI y I, Jaime Carlos Estuardo 19 de junio de 1566, 27 de marzo de 1625, fue rey de Escocia como Jaime VI desde el 24 de julio de 1567 y rey de Inglaterra e Irlanda como Jaime I desde la unión de las coronas escocesa e inglesa el 24 de marzo de 1603 hasta su muerte en 1625. Aunque intentó durante mucho tiempo conseguir que ambos países adoptaran una unión política más estrecha, los reinos de Escocia e Inglaterra siguieron siendo estados soberanos, con sus propios parlamentos, poderes judiciales y leyes, gobernados por Jaime en unión personal. Enrique VII fue tatarabuelo de Jacobo I. Enrique VIII fue hermano de Margarita Tudor, bisabuela de Jacobo I. La reina Isabel I, hija de Enrique VIII, era prima de Jacobo V, el abuelo de Jacobo I. Jaime era hijo de María, reina de Escocia, y tataranieto de Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, y por tanto un sucesor potencial a los tres tronos. Accedió al trono escocés a la edad de 13 meses,
después de que su madre se viera obligada a abdicar en su favor. 4 regentes gobernaron durante su minoría de edad, que finalizó oficialmente en 1578, aunque no obtuvo el control total de su gobierno hasta 1583. En 1589, se casó con Ana de Dinamarca. 3 de sus hijos sobrevivieron hasta la edad adulta, Enrique Federico, Isabel y Carlos. En 1603, Jacobo sucedió a su prima Isabel, la última monarca Tudor de Inglaterra e Irlanda, que murió sin descendencia. Continuó reinando en los 3 reinos durante 22 años, un periodo conocido como la era jacobina, hasta su muerte en 1625. Después de la unión de las coronas, se estableció en Inglaterra, el mayor de los 3 reinos. A partir de 1603, regresó a Escocia solo una vez, en 1617, y se autodenominó rey de Gran Bretaña e Irlanda. Fue un defensor de un parlamento único para Inglaterra y Escocia. Durante su reinado, comenzaron la plantación del Ulster y la colonización inglesa de las Américas. Con 57 años y 246 días, el reinado de Jacobo en Escocia fue el más largo de cualquier monarca escocés. Logró la mayoría de sus objetivos en Escocia, pero enfrentó grandes dificultades en Inglaterra, incluida la conspiración de la pólvora en 1605 y conflictos con el parlamento inglés. Bajo el reinado de Jacobo, continuó la edad de oro de la literatura y el teatro isabelinos, con escritores como William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson y Francis Bacon que contribuyeron a una floreciente cultura literaria. Jacobo fue un escritor prolífico, autor de obras como Daemonologie, 1597, The Trial of Free Monarchies, 1598, y Basilicon Doron, 1599. Patrocinó la traducción de la Biblia al inglés, más tarde llamada en su honor, Authorized King James Version, y la revisión de 1604 del libro de oración común. El cortesano contemporáneo Anthony Weldon afirmó que a Jacobo se le había calificado como el tonto más sabio de la cristiandad, sabio en las cosas pequeñas, tonto en lo demás, un epíteto asociado a su carácter desde entonces. Desde la segunda mitad del siglo XX los historiadores han tendido a revisar la reputación de Jacobo y tratarlo como un monarca serio y reflexivo. Estaba firmemente comprometido con una política de paz y trató de evitar involucrarse en guerras religiosas, especialmente la Guerra de los 30 años que devastó gran parte de Europa Central. Trató, pero no pudo, de evitar el surgimiento de elementos belicistas en el Parlamento inglés que querían la guerra con España. Fue el primer rey inglés de la Casa de Estuardo, y fue sucedido por su segundo hijo, Carlos I, el cual fue un rey que el Parlamento condenó a la ejecución. Jacobo Estuardo fue el sexto rey de Escocia y el primer rey de Inglaterra llamado Jacobo. Por lo tanto, se lo conoce en la historia como Jacobo VI y I. Fue rey casi toda su vida. Era un simple bebé en 1567 cuando los rebeldes derrocaron a su madre y lo colocaron en el trono de Escocia. En 1603, tras la muerte de la reina Isabel, Jacobo era un gobernante experimentado cuando accedió al trono de Inglaterra. A partir de ese momento, gobernó todas las islas británicas hasta su muerte en 1625. Jacobo fue también el hombre más destacado de la Gran Bretaña moderna que tuvo, o se sospechó que tuvo, relaciones sexuales con otros hombres, pero pocos historiadores han tratado bien este tema y nadie lo ha estudiado en profundidad. Incluso los mejores estudiosos han tropezado al tratar la sexualidad de Jacobo. En 1956, David H. Wilson publicó la que sigue siendo la biografía estándar, aunque ahora obsoleta, de Jacobo. Wilson consideraba que las relaciones sexuales de Jacobo con otros hombres eran un defecto moral.
Dijo a sus lectores que este vicio era común a muchos gobernantes y no debemos sorprendernos demasiado, pero aún así la completa rendición del rey a él indica un relajamiento de su fibra moral. Maurice L. Jr., autor más reciente de varios libros impresionantes sobre James, evitó el tono santurrón y la moralización victoriana que tiñó la obra de escritores anteriores como Wilson. Reprendió a los estudiosos anteriores por su evidente desagrado por el estilo de vida de James y su repulsión mojigata por las implicaciones sexuales implicadas. Sin embargo, Lee tenía su propia manera de evitar las implicaciones. Aunque dijo que la cuestión de la naturaleza sexual de James debe ser abordada, no la abordó muy directamente. En cambio, afirmó que James era un hombre asexual cuya predilección por los hombres jóvenes apuestos no involucraba sexo, porque James era una de esas personas, a las que simplemente no les interesa mucho el sexo físico en absoluto. 2. Incluso Jenny Wormald, la autoridad contemporánea más respetada sobre James, parece incómoda con el tema de su homosexualidad. Aunque atribuye con razón las críticas a James en este sentido al desagrado del siglo XIX por su moral sexual, no explica en qué consistía esa moral sexual, y mucho menos considera si merece algún reproche. El trabajo de Wormald se ha dedicado sistemáticamente a rehabilitar la reputación de James. Uno de sus argumentos más sólidos es que había muchos prejuicios injustos contra James en Inglaterra simplemente porque era escocés. Fue víctima de la xenofobia. No se le ocurre preguntar si también fue víctima de la homofobia. Así pues, los historiadores políticos han hecho grandes progresos en la superación del prejuicio que solía teñir los relatos sobre James, pero no han hecho avanzar apreciablemente nuestra comprensión de sus relaciones sexuales ni la percepción pública de esas relaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, otros estudiosos de formas más nuevas de historia cultural han estado ampliando las fronteras de nuestro conocimiento con respecto a la historia general de la homosexualidad en Inglaterra, en particular la homosexualidad masculina, que es nuestro único interés en el presente libro. Ahora tenemos una comprensión mucho mejor del contexto histórico más amplio, aunque hasta ahora nadie ha hecho un esfuerzo extenso por situar el caso particular del rey Jaime I en ese contexto más amplio. La mejor oportunidad se presentó en el innovador libro de Alan Bray, Homosexuality in Renaissance England, 1982, pero Bray apenas mencionó a Jaime, salvo en un conocido pasaje de los escritos del rey que condenaba la sodomía. No hay ningún indicio, salvo en una nota a pie de página, de que el propio Jaime fuera sospechoso de practicar la sodomía. El caso del rey Jaime I prácticamente clama por atención. Ofrece una oportunidad única de combinar la historia política más antigua con la historia cultural más reciente de una manera que sea mutuamente esclarecedora. Se trata de una tarea digna y oportuna porque en las décadas transcurridas desde que Wilson publicó su biografía de Jaime I, la historia del sexo ha alcanzado la mayoría de edad. Ya no parece sensato tratar el tema con desdén mojigato, negación ingenua o evasión hábil y ya no es necesario tratarlo de forma aislada de la sociedad y de la historia más larga de la sexualidad. Hemos llegado al punto en que por fin podemos y debemos hacer justicia al tema. Por supuesto, el hecho mismo de que la historia de la homosexualidad sea un campo de estudio relativamente nuevo y controvertido plantea sus propios problemas. Ha habido una tendencia a aceptar el trabajo de los eruditos pioneros como si fuera el Evangelio, a interpretar los hechos a la luz de marcos teóricos preestablecidos y a dar forma a la historia para convertirla en un pasado utilizable. Tendremos que estar alerta a estos problemas, no solo para evitarlos, sino también para considerar cómo se relaciona con ellos el ejemplo particular de Santiago. 3. Un problema especial tiene que ver con la palabra homosexualidad. La palabra no fue acuñada hasta finales del siglo XIX,
y muchos estudiosos sostienen que es un anacronismo utilizarla para referirse a un periodo anterior en el que la palabra aún no existía. Estrictamente hablando, en la Gran Bretaña de principios de la era moderna nadie era homosexual porque la palabra, y posiblemente las connotaciones que la acompañaban, tampoco existían. Por lo tanto, en ningún lugar del presente libro se etiqueta a James I como homosexual. Por otra parte, como ilustran los escritos de importantes estudiosos como Alan Bray y Michael Roque, es imposible evitar por completo el uso de las palabras homosexualidad y homosexual. Ambos autores incluyeron la homosexualidad en los títulos de sus libros, Homosexuality in Renaissance England y Forbidden Friendships, Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence. Bray utilizó la palabra homosexualidad a lo largo de su libro, aunque explicó que la estaba utilizando en un sentido tan directamente físico y por tanto culturalmente neutral como fuera posible. Roque era más cauto con el uso del sustantivo, pero utilizaba el adjetivo con liberalidad, refiriéndose a actos homosexuales, actividades homosexuales, relaciones homosexuales y experiencias homosexuales, y a veces él también encontró que la mejor palabra para el fenómeno general era simplemente homosexualidad, como, por ejemplo, cuando describió su tema como la historia de la homosexualidad en Florencia o el panorama de la homosexualidad en Florencia. Así, homosexualidad y homosexual no pueden evitarse en un libro sobre sexo entre varones dirigido a un público moderno, pero al mismo tiempo hay que ser muy consciente de que se trata de terminología de finales del siglo XIX y del siglo XX que se aplica a siglos anteriores. En la medida de lo posible, debemos limitar estas palabras a sus significados neutrales, como los expresó Bray, y no importar otras connotaciones modernas. Por supuesto, no debemos poner estas palabras en boca de personas de un siglo anterior que hablaban en términos diferentes. Algunos estudiosos creen que toda la construcción mental de la homosexualidad, como la palabra misma, es de origen relativamente reciente. Una escuela de pensamiento sitúa la invención de la homosexualidad a finales del siglo XVII. Otros la posponen hasta el siglo XVIII o XIX. En cualquier caso, cuando volvamos a Escocia e Inglaterra a principios del siglo XVII, nos encontraremos en un mundo completamente diferente. El trabajo pionero de Bray ha sido especialmente influyente para establecer este punto de vista. Bray destacó la inmensa distancia entre la Inglaterra del Renacimiento y nuestros días. Describió la transición de las formas premodernas a las modernas de pensar sobre la homosexualidad como un cambio de mentalidad trascendental, revolucionario, sorprendente, y situó esta transición a finales del siglo XVII. Solo entonces, sostenía, aparecieron por primera vez las concepciones de la homosexualidad en una forma reconociblemente moderna. 4. Aunque Randolph Trumbull no está de acuerdo con Bray en todos los aspectos, su reciente Sex and the Gender Revolution, 1998, se basa de manera similar en la suposición de que alrededor de 1700 se produjo un cambio clave entre los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres y en la forma en que la gente veía estas relaciones exclusivamente masculinas. Se supone que los efectos de este cambio se extendieron por toda la sociedad y escalaron hasta convertirse en una revolución en las relaciones de género aún más profunda. Sin embargo, la evidencia que rodea al rey James I sugiere dos posibilidades alternativas. La más radical es que no hubo ningún cambio. La palabra es singularmente moderna, pero el fenómeno no lo es. Homosexuales han existido desde que el ser humano es humano y puedes encontrarlos por todas partes, a cielo abierto o en las sombras. A pesar de pequeñas variaciones en la construcción cultural de la homosexualidad a lo largo de los siglos, en esencia ha permanecido sustancialmente igual. Esta visión enfatiza la continuidad en lugar de la discontinuidad en la historia de la homosexualidad. A veces se la denomina la posición esencialista y,
Si es correcta, entonces no hubo una nueva invención de la homosexualidad en el siglo XVII, XVIII y XIX o en ningún otro. La otra posibilidad es que se produjera un cambio de las concepciones premodernas de la homosexualidad a las modernas, tal vez un cambio lo suficientemente grande como para que podamos hablar de la invención de la homosexualidad moderna, pero ese cambio ya estaba en marcha en la Inglaterra jacobina. Si se produjo un cambio de este tipo, no fue tan repentino ni revolucionario como suele hacerse creer, fue más gradual o evolutivo. Es posible que las formas de pensamiento premodernas siguieran predominando en el reinado de Jacobo, pero coexistieron con otras que con el tiempo llegarían a considerarse modernas. Tal vez Jacobo fuera una figura tan destacada que suscitó la expresión de estas ideas incipientes, sacando a la superficie lo que de otro modo habría quedado oculto a los historiadores. Visto de esta manera, en lugar de tratarse de una ruptura brusca a finales del siglo XVII, nuestro estudio tiende a confirmar la sospecha de otro historiador, James M. Saslow, de que, en lo que respecta a la homosexualidad, deberíamos retroceder la frontera temporal de una conciencia moderna emergente, al menos en forma embrionaria, hasta bien entrado el periodo moderno temprano. 5. Para decirlo en términos más concretos, el análogo formal más cercano a la homosexualidad que existía en el Renacimiento era la sodomía, y los estudiosos tienden a enfatizar las diferencias más que las similitudes entre esta sodomía premoderna y la homosexualidad moderna. Bray sostenía que había grandes diferencias entre el sodomita de la Inglaterra isabelina y el homosexual de la nuestra. Sin embargo, el caso de James hace que la sodomía parezca mucho más familiar de lo que se supone que era. Además, aunque la sodomía era el equivalente más cercano a la homosexualidad moderna en el lenguaje formal de la Iglesia y la ley, ciertamente no era el único análogo de la homosexualidad en el Renacimiento. Había otras formas menos formales de denotar y hablar sobre el amor de James por otros hombres, y estas otras formas también tienen características familiares. Una característica especialmente familiar es el afeminamiento. Ha habido una tendencia a minimizar el afeminamiento en la historia de la homosexualidad masculina. Se afirma con frecuencia que las construcciones premodernas de la homosexualidad no estaban todavía vinculadas al afeminamiento, excepto quizás en las relaciones entre adultos y adolescentes, en las que solo el joven pasivo podía haber sido considerado afeminado. Desde este punto de vista, el afeminamiento no se asociaba con el hombre adulto en una relación homosexual hasta el siglo XVIII. Un autor incluso sostiene que el afeminamiento no se estableció plenamente como signo de homosexualidad masculina hasta los juicios a Oscar Wilde en 1895. Como veremos, la homosexualidad y el afeminamiento ya estaban vinculados en la percepción pública de la corte de Jacobo. Lejos de ser irrelevante, resulta que el afeminamiento era una parte integral del discurso jacobino sobre las relaciones sexuales entre varones. El estigma del afeminamiento se asociaba de forma más obvia a los favoritos jóvenes del rey, pero también se asociaba al rey. A veces se afirma que se hacía referencia a Jacobo durante su vida como la reina Jacobo. Esta denominación no se encuentra en ningún documento contemporáneo, pero está fuertemente implícita en muchos de los tratados que examinaremos. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, los ingleses vivieron lo que David Creasy ha descrito como los reinados de una reina varonil y un rey regio. El problema para la reina Isabel había sido demostrar que era lo suficientemente hombre como para exigir respeto y liderar la nación en tiempos de guerra. Mientras la armada española navegaba hacia Inglaterra, se dice que dijo: puede que tenga el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Cuando Jacobo sucedió a Isabel, puso fin de inmediato a la guerra contra España, siguió una política exterior pacífica y permitió que los favoritos afeminados dominaran su corte. Pronto se convirtió en una comparación habitual que Isabel había sido más hombre que él.
La afeminización de la corte contribuyó a una creciente preocupación de que los ingleses en general se estaban afeminizando y la nación se estaba volviendo blanda. Una nación donde la afeminación se normaliza, siempre tendrá serios problemas sociales. 6. Esto, a su vez, contribuyó a una reacción cultural, una reafirmación de la masculinidad y el militarismo que culminó con la reanudación de la guerra de Inglaterra contra España. La guerra se convirtió en un imperativo, no solo por las razones convencionales de Estado y religión, sino también como un escenario para que los ingleses demostraran su hombría. Aunque este libro se centra en la sexualidad de Jacobo, esto no pretende dar a entender que su sexualidad fuera su característica principal o definitoria. Sin embargo, era una característica importante que debe incluirse si queremos obtener el panorama completo. Jacobo era un hombre inteligente y complejo. En sus primeros años, cuando gobernó Escocia como Jacobo VI, ejerció una considerable habilidad política. Más tarde, cuando ascendió al trono inglés como Jacobo I, su calidad de liderazgo fue más discutible, pero claramente superior a la de su hijo Carlos I, que precipitó una guerra civil. Además, Jacobo era poeta, mecenas de las artes y autor de eruditos tratados sobre una impresionante variedad de temas, entre ellos la política, la religión, el tabaco y la brujería. Fue, entre otras cosas, el patrocinador de la versión autorizada de la Biblia que lleva su nombre, lo que resulta irónico si tenemos en cuenta la frecuencia con la que se invoca la versión King James de la Biblia para condenar la homosexualidad. Hay muchas razones sólidas por las que la reputación de James ha ido en constante aumento en los últimos años, pero esta rehabilitación se ha logrado haciendo hincapié en sus talentos y logros, excluyendo temas controvertidos como su vida sexual y la naturaleza generalmente escandalosa de su corte. TV escribe: a ningún rey o político se le juzga por sus preferencias sexuales. Al fin de cuentas, es sabido que el poder corrompe y no es de extrañar que los ricos y líderes políticos tengan tendencia a las prácticas homosexuales. Quien tiene riqueza o la vida económica asegurada, luego pretende nuevas experiencias, algo fuera de lo común y siempre terminan en los asuntos sexuales o parafilias. El autor escribe: solo recientemente los historiadores han comenzado a mostrar interés nuevamente en el desagrado generalizado y creciente por la corte de James I, el aura de sordidez que la rodeaba, la percepción popular de que era un lugar de decadencia e inversión, y el crecimiento de un sentimiento disidente anticorte en la nación que contribuyó a la erosión de la majestad del monarca y ayudó a hacer posible la guerra civil. Ahora que los historiadores han decidido que la imagen popular de la corte de Jacobo es digna de un estudio serio, también debería tomarse en serio su sexualidad, que era una parte tan importante de esa imagen. Cualquier historiador que desee abordar el tema de la homosexualidad del rey Jacobo se enfrenta a un obstáculo peculiar. Muchos de los relatos más escandalosos sobre el tema se publicaron después del reinado de Jacobo, en la acalorada atmósfera partidista que rodeó la guerra civil, lo que los hace especialmente poco fiables en lo que respecta a cuestiones de hecho y de dudoso valor incluso con respecto a la percepción de la corte de Jacobo durante su propia vida. Para empeorar las cosas, varias de estas polémicas, incluida la famosa Court and Character of King James de Sir Anthony Weldon, fueron recopiladas y reimpresas en 1811 por Sir Walter Scott bajo el título de Secret History of the Court of James I. 7. Aunque el proyecto editorial de Scott hizo que estas fuentes fueran más accesibles, también las desacreditó aún más como fuentes confiables. Cualquiera que utilice estas fuentes hoy en día corre el riesgo de ser acusado de aceptar ingenuamente el desprestigio personal de James por parte de Scott y de continuar con su campaña de escándalos. Por lo tanto, es necesario enfatizar que el presente libro no depende de las obras controvertidas recopiladas en la historia secreta de Scott.
Solo hay unas pocas referencias a estas obras hasta el final del libro, donde se dedica un capítulo separado a determinar qué se puede y qué no se puede aprender de ellas. He tratado de hacer que este libro sea legible, estimulante y accesible para un público amplio. Para los lectores que no estén muy familiarizados con James, hay un capítulo inicial que establece las personas y los eventos más importantes de su vida y explica cómo la opinión académica sobre estos temas ha fluctuado con el tiempo. El capítulo 2 examina la evidencia para creer que James tuvo relaciones sexuales con sus favoritas, lo que James podría haber pensado al respecto y lo que sus sujetos podrían haber pensado al respecto en relación con la comprensión contemporánea de la sodomía. El capítulo 3 explora los diversos términos, códigos y analogías históricas disponibles para los súbditos de Jacobo con los que podían hablar sobre el sexo entre hombres y expresar su desaprobación al respecto. Los capítulos restantes proceden en un orden aproximadamente cronológico para iluminar las formas en que los eventos cotidianos en el ámbito político fueron cada vez más influenciados por la impresión de que la sodomía y el afeminamiento eran comunes en la corte. El capítulo 4 describe cómo la política exterior pacífica de Jacobo y sus favoritos afeminados contribuyeron al temor de que Inglaterra se estuviera volviendo blanda. El capítulo 5 describe la creciente demanda de que Jacobo se comportara de una manera más varonil y diera a los ingleses la oportunidad de demostrar su hombría participando en la Guerra de los 30 años. El capítulo 6 explica cómo las repercusiones de la homosexualidad de Jacobo continuaron durante el reinado de su hijo Carlos, quien estaba firmemente decidido a ser diferente de su padre. Y el capítulo 7 analiza cómo los tratados polémicos escritos a raíz de la guerra civil abordaron la cuestión de la sexualidad de Jacobo. El capítulo final resume todo este material y analiza su relevancia para la historia más amplia de la homosexualidad. Richard Coste ha llamado la atención sobre la necesidad de que los historiadores políticos integren cuestiones relacionadas con el comportamiento sexual en su relato de la cultura política de la primera época moderna. Nadie ilustra mejor la verdad de esa afirmación que el rey Jaime I. La forma en que la gente percibía su amor por otros hombres, cómo lo describía, cómo reaccionaba ante él. Todo esto tuvo importantes implicaciones para la política de su época y sigue teniendo importantes implicaciones para la escritura de la historia en nuestros días. Fin de la introducción. Página 7.